Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias al doctor Jaime Vázquez y al doctor Jaime Rivera por considerarme para hablar en este congreso. Bueno, para mí es un placer venir a comentarles y a platicar acerca del neuromonitoreo transanestésico en trauma craneoencefálico. Y bueno, quiero iniciar comprendiendo el origen de la palabra monitoreo. Esta palabra se origina del latín monere, que quiere decir advertir o para advertir. Esto va a hacer énfasis en la función principal que debe de cumplir nuestro monitoreo, que es advertirnos, es avisarnos acerca de cambios, específicamente hablando del paciente con trauma craneoencefálico, de cambios cerebrales, tanto microcelulares como morfológicos, que se van a estar presentando, ya se presentaron o están por presentarse. Y bueno, me gustaría iniciar para comprender la importancia que tiene el neuromonitoreo transanestésico en trauma craneoencefálico. Es imperativo conocer los dos tipos de lesiones que va a haber en este tipo de trauma. Inicialmente tenemos una lesión primaria, que va a ser una lesión de tipo mecánico, que se va a originar en el momento del impacto y que en términos terapéuticos va a ser exclusivamente sensible a la prevención. Mientras que la lesión secundaria va a ser un daño de tipo no mecánico, que igualmente se va a presentar en el momento del impacto, pero que va a tener una presentación clínica retardada y que va a corresponder a procesos patológicos tanto isquémicos, iónicos, metabólicos, neuroquímicos, y que estas van a depender de la presencia de factores intracraneales como son edema cerebral, alteraciones en la presión de perfusión cerebral, alteraciones en los niveles de hemoglobina, alteraciones mitocondriales, o de la presencia de factores sistémicos como es la presencia de anemia, hipoxemia, hipotensión. Y bueno, es importante conocer que esta prevención y esta minimización de las lesiones secundarias cerebrales es una parte fundamental del manejo integral moderno del paciente con trauma craneoencefálico. Es por eso que la determinación de estas lesiones secundarias cerebrales va a ser uno de los pilares más importantes para el manejo del paciente con trauma craneoencefálico. Ahora, el neuromonitoreo multimodal va a evaluar una amplia gama de parámetros fisiológicos cerebrales que nosotros como médicos encargados al manejo del paciente de trauma craneoencefálico estamos obligados a medir. Este neuromonitoreo se puede dividir en un neuromonitoreo básico indispensable y en un neuromonitoreo extendido. Hablando precisamente del neuromonitoreo básico indispensable, va a corresponder a la evaluación de la presión intracraneal, de la presión de perfusión cerebral y a la temperatura cerebral. Ahora, este neuromonitoreo básico indispensable va a tener el inconveniente de no ser capaz de evaluar cambios tanto en la oxigenación cerebral como cambios en la microdiálisis o en la neuroquímica cerebral o cambios en la perfusión cerebral o cambios incluso en la autorregulación cerebral. Es por eso que se recomienda que se combine con el neuromonitoreo extendido que va a englobar o que va a incluir los parámetros que se excluyen en el neuromonitoreo básico indispensable, que es la oxigenación cerebral en sus diferentes variantes de monitoreo, tanto invasivas como no invasivas, como es la saturación venosa del bulbo de la yugular, la presión parcial de oxígeno tisular cerebral y la espectroscopia infrarrojo, como también va a evaluar este neuromonitoreo extendido la neuroquímica cerebral. Y hay que comprender que el neuromonitoreo básico, neuromonitoreo extendido y combinado va a ser capaz de desenmascarar datos ocultos de lesión cerebral, incluso antes de que se presenten alteraciones en los parámetros más comúnmente medidos, como es la presión intracraneal, de la cual voy a empezar a hablar partiendo de lo que se conoce como la doctrina de Monro-Kelly o la teoría de Monro-Kelly, que nos habla acerca de que la cavidad craneal es un compartimiento no distendible y que la presión dentro de la cavidad craneal va a ser un reflejo o un balance entre el volumen cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Ahora, si nosotros comprendemos que la lesión primaria del trauma craneoencefálico va a condicionar las condiciones propicias que desarrollen un edema cerebral en el 80% de nuestros pacientes, y comprendemos que esta lesión primaria cerebral va a ser un condicionante de tal vez lesión vascular que condicione una hemorragia intracerebral o una hemorragia intraparenquimatosa
que actúe como efecto de masa y que igualmente aumente la presión intracraneal, conocemos y comprendemos que la presión intracraneal en el paciente con trauma craneoencefálico es un parámetro sumamente dinámico, desde el momento del inicio de la lesión hasta la resolución de la lesión. Y bueno, hay que comprender que a pesar de los avances a pesar de los avances que han existido en la tecnología del neuromonitoreo, la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral, que son parámetros íntimamente relacionados, va a continuar siendo uno de los parámetros más comúnmente medidos en el paciente con trauma craneoencefálico para su óptimo manejo. Ahora, los valores normales tanto de la presión intracraneal, de la presión de perfusión cerebral y de la presión y del flujo sanguíneo cerebral, que son parámetros sumamente relacionados entre sí, van a variar de una manera muy amplia dependiendo de la posición del paciente, de la composición corporal del paciente y de la edad del paciente. Ahora, en condiciones de pacientes adultos en posición supina, los valores normales de la presión intracraneal van a estar en un rango de 7 a 15 milímetros de mercurio. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de medir la presión intracraneal y los valores están en un rango de 20 a 25 milímetros de mercurio, nosotros tenemos la obligación o nos está dando la pauta para el inicio terapéutico del paciente de este tipo de trauma que tiene hipertensión intracraneal, y esta terapéutica enfocada a disminuir esta presión intracraneal. Ahora, ¿por qué pongo valores normales dentro de signos de interrogación? Es por el hecho de que si nosotros nos quedamos con el entendido de que valores por encima de 20 milímetros de mercurio de la presión intracraneal a nosotros nos indican la presencia de patología cerebral, nos podemos guiar hacia un malentendido que presiones menores de 20 milímetros de mercurio o incluso valores normales de presión intracraneal van a garantizar una ausencia de patología cerebral, y eso es completamente falso, puesto que se ha visto precisamente por el monitoreo extendido y combinado que existen alteraciones funcionales, alteraciones celulares, alteraciones en oxigenación cerebral que incluso pueden preceder y estar presentes incluso con presiones intracraneales dentro de valores normales. Ahora, para la monitorización de la presión intracraneal es necesaria la colocación de un catéter de ventriculostomía. Este catéter va a ser considerado el estándar de oro para la medición de la presión intracraneal. Este catéter va a tener la dualidad tanto diagnóstica como terapéutica. Diagnóstica porque nos va a dar los valores que nosotros podemos diagnosticar una hipertensión intracraneal o una presión intracraneal en valores normales. Y terapéutica porque va a permitir, mediante el drenaje del líquido cefalorraquídeo, la disminución de la presión intracraneal en caso de que las condiciones del paciente así lo requieran. Ahora, el 80% de los pacientes con trauma craneoencefálico va a tener una amplia gama, una amplia diferencia de gravedad de edema cerebral. Este edema cerebral, dependiendo de la gravedad, va a poder dificultar la inserción del catéter de ventriculostomía, ya que el edema cerebral, dependiendo si es moderado o grave, puede colapsar el ventrículo lateral o puede desplazar el ventrículo lateral, lo que va a ser una dificultad al momento de la colocación de este catéter de ventriculostomía, lo que nosotros tenemos la opción de unos de monitoreos alternativos igualmente invasivos, como es la colocación de tornillos subaracnoideos, como es la colocación de agujas en el parénquima cerebral o incluso colocación de sondas con transductores de presión que midan la presión intracraneal de manera invasiva, y van a tener una tasa de infección aproximadamente del 11%. Ahora, la evaluación de la presión intracraneal va a ofrecer datos o va a ofrecer valores que nos pueden hablar o podemos calcular parámetros secundarios como es la presión de perfusión cerebral. Es un parámetro sumamente fácil de medir, ya que se mide mediante la diferencia que existe entre la presión arterial media menos la presión intracraneal. En el caso de que nosotros no contemos con un catéter de ventriculostomía o cualquier otra técnica alternativa para su medición, nosotros podemos medir igualmente de una manera fácil la presión de perfusión cerebral mediante la diferencia que existe entre la presión arterial media menos la presión venosa central. Esta presión de perfusión cerebral es un parámetro importante en el paciente con trauma craneoencefálico y va a ser un reflejo del flujo sanguíneo cerebral, el cual debe de mantenerse en 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto.
El tejido cerebral se encuentra en condiciones restrictivas de flujo sanguíneo. Esto va a ocasionar que disminuya el flujo de oxígeno y flujo de glucosa, el aporte de oxígeno y aporte de glucosa, lo que va a ocasionar daño celular a posteriori. Existen valores umbrales de este flujo sanguíneo cerebral, los cuales van a estar en un rango de 15 a 35 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Cuando tenemos valores por debajo de esta cifra de 15 mililitros, nos van a estar hablando que el cerebro está en condiciones isquémicas, hipóxicas, y que si se mantienen esas cifras de 10 a 15 minutos, pueden ser incluso representativas de que va a haber un daño celular irreversible. Los valores óptimos de la presión de perfusión cerebral están ampliamente debatidos dependiendo de la literatura que se consulte. Si nos vamos nosotros hacia lo que es la descripción original de la presión de perfusión cerebral, nos marcan que en pacientes con trauma craneoencefálico es necesaria mantener la presión de perfusión cerebral por encima de 90 milímetros de mercurio. Esto en contraste con algunos enfoques terapéuticos, como es el descrito por Lund, que marca que se pueden disminuir estas presiones de perfusión cerebral tan bajas como 50 milímetros de mercurio, esto siempre y cuando se cuente con el monitoreo adecuado de la presión intracraneal y una evaluación periódica de lo que es la neuroquímica cerebral mediante microdiálisis, y estos dos parámetros de monitoreo se encuentran dentro de la normalidad. Es decir, cuando se cuenta normalidad de presión intracraneal y neuroquímica cerebral, que ahorita vamos a hablar más detalladamente de ellos, podemos disminuir esta presión de perfusión cerebral hasta 50 milímetros de mercurio. Desafortunadamente, hay veces que no se cuentan con estas condiciones de monitoreo, por lo que las guías actuales de la Fundación de Trauma Cerebral recomiendan que esta presión de perfusión cerebral no se baje de la cifra de 60 milímetros de mercurio. Y en contraste a esto, existen estudios que han hecho la evaluación y han estudiado la relación que existe entre la presión de perfusión cerebral y los valores de presión parcial de oxígeno tisular cerebral. Y se ha demostrado que estos dos valores son íntimamente relacionados entre sí, demostrando que la presión parcial de oxígeno tisular cerebral es un buen indicador para el determinante de los valores umbrales de la presión de perfusión cerebral. Esto, ¿qué quiere decir? Que se ha demostrado que valores de 70 milímetros de mercurio de la presión de perfusión cerebral pueden ser insuficientes para mantener valores de presión parcial de oxígeno tisular cerebral en condiciones normales o en valores normales para áreas lesionadas en comparación con las no lesionadas. Es por eso que se recomienda regresar a la descripción original de mantener una presión de perfusión cerebral de 80 a 90 milímetros de mercurio. Continuando con el tema de monitoreo básico indispensable, ahora voy a hablar acerca de la temperatura cerebral, haciendo una diferencia o haciendo énfasis en la diferencia que existe entre la temperatura cerebral, entre la temperatura global y la temperatura central. La temperatura global se puede ser evaluada mediante la medición de la temperatura tanto timpánica, esofágica, puede ser medida en la nasofaringe o en la arteria pulmonar, mientras que la temperatura central va a corresponder a los valores de la temperatura cerebral. Ahora, esta temperatura cerebral, para medirla y entender sus valores, es necesario comprender que en las regiones centrales cerebrales la temperatura cerebral va a estar generalmente aumentada de 0.5 a 1 grado centígrado en comparación con la temperatura global, mientras que en las áreas superficiales cerebrales esta temperatura va a tender a ser menor en comparación con la temperatura global. Esto va a ser en términos variables, es por eso que el sensor térmico debe y se recomienda insertarse a una profundidad en el parénquima cerebral de 2.5 a 3 centímetros en esta profundidad. Y bueno, se comprende que la temperatura cerebral es un reflejo de la actividad celular, de la actividad neuronal y de daño celular, y que en términos celulares la disminución terapéutica mediante una hipotermia inducida nos puede llegar a bloquear o nos puede llegar a frenar la respuesta neuroexcitadora que existe en la mayoría de los pacientes con trauma craneoencefálico. Ahora, la medición de esta temperatura cerebral va a ser relativamente sencilla, esto debido a que va a ser incluida en sistemas múltiples de monitoreo. Como dijo en la plática pasada, entre menos invasivos sea, mejor pronóstico hay, menos tasa de infección, para varios parámetros una misma sonda.
Y bueno, específicamente hablando del paciente con trauma craneoencefálico, dentro de los primeros días del trauma craneoencefálico, la temperatura cerebral promedio tiende a elevarse un grado centígrado por arriba de lo que normalmente está elevada en relación con la temperatura global. Y esto se va a explicar por presencia de alteraciones en el centro hipotalámico termorregulador, por cambios metabólicos postraumáticos, por la presencia de sangre en los espacios interventriculares y por respuesta inflamatoria local secundario al trauma. Ahora, cuando se mide la temperatura cerebral en el paciente con trauma craneoencefálico, no se debe de prestar importancia a la medición o al monitoreo de la temperatura global, ya que va a haber un coeficiente de temperatura cerebral global, que cuando este coeficiente se invierte, esto quiere decir que cuando la temperatura cerebral cae por debajo de los valores de la temperatura global, de una manera patológica o no inducida, nos va a hablar de mal pronóstico a corto plazo de vida y mal pronóstico neurológico. Y bueno, es por eso que se recomienda que la temperatura central se mantenga en cifras de 36 a 38 grados centígrados, lo que nos va a permitir que nuestro paciente tenga una oportunidad o disminuir la tasa de mortalidad de un 10 hasta un 20%. Vamos a entrar en tema del neuromonitoreo extendido, el cual, iniciando con la oxigenación cerebral, es ampliamente conocido que mantener niveles óptimos de oxigenación cerebral es un pilar importante o es una parte importante en el manejo del paciente con trauma craneoencefálico. Como dije anteriormente, la presión de perfusión cerebral es un reflejo del flujo sanguíneo cerebral cuando se buscan datos de isquemia cerebral. Si se mide la presión de perfusión cerebral o el flujo sanguíneo cerebral de manera única en busca de datos de isquemia cerebral, esta evaluación o este monitoreo puede llegar a ser insuficiente. ¿Y esto por qué? Porque existe una diferencia entre lo que es el consumo metabólico, entre lo que es el consumo de oxígeno, las demandas de oxígeno del cerebro y las respuestas cerebrovasculares que se encuentran en las áreas lesionadas y las no lesionadas. Recordando que el paciente con trauma craneoencefálico tiene una alteración en la autorregulación dependiendo del área, si está lesionada o no lesionada. ¿Esto qué quiere decir? Que van a existir áreas cerebrales con daño, con consumo metabólico y consumo de oxígeno aumentado que van a estar isquémicas, incluso con flujos sanguíneos cerebrales normales, mientras que áreas que no están lesionadas y que el paciente se mantiene en condiciones de hipotermia, en condiciones de sedación o condiciones de anestesia general, estos consumos metabólico y de oxígeno van a disminuir y flujos sanguíneos cerebrales menores pueden ser suficientes para cubrir las demandas energéticas de estas áreas con consumos metabólicos disminuidos. Es por eso, y he ahí la importancia de conocer los valores de la oxigenación cerebral, dado que estos valores nos van a orientar hacia la presencia de condiciones hipóxicas cerebrales que pueden ser enmascaradas, incluso con valores normales de presión intracraneal. Las modalidades actualmente disponibles para el monitoreo de la oxigenación cerebral van a incluir tanto técnicas invasivas que evalúen la oxigenación global cerebral, como es la saturación venosa del bulbo de la yugular, como también van a incluir técnicas que evalúen la oxigenación cerebral de una manera invasiva y de una manera focal, como es la presión parcial de oxígeno tisular cerebral, o técnicas no invasivas que evalúen la oxigenación cerebral de una manera regional, como es la espectroscopía por infrarrojo cercano. Ahora, en todo momento, la actividad metabólica cerebral va a requerir el adecuado aporte de oxígeno que cubra las demandas que se gastan en el proceso metabólico y basal celular neuronal. Para esto también es necesaria un adecuado gasto cardíaco, valores óptimos de presión de perfusión cerebral, valores adecuados de hemoglobina, niveles óptimos de hemoglobina y una función pulmonar suficiente que provea las condiciones que otorguen al cerebro lesionado los sustratos energéticos y de oxígeno necesarios para su funcionamiento basal. Bajo anestesia general, el paciente con trauma craneoencefálico, como el paciente que no tiene trauma craneoencefálico, igual tiende a disminuir su consumo metabólico y su consumo de oxígeno. Si nosotros guiamos la terapéutica ventilatoria hacia o guiadas mediante parámetros gasométricos, como es la presión arterial de oxígeno o la presión arterial de CO2, nosotros podemos caer en el error de otorgar una ventilación inapropiada o una ventilación excesiva.
Es por eso que se debe de determinar los valores en este tipo de paciente en específico, los valores de oxigenación tanto global como focal, para precisamente nosotros guiar de una manera más adecuada y más juiciosa nuestra ventilación, ya que la hiperventilación es una técnica muy socorrida y muy adecuada para disminuir la presión intracraneal. Pero si no se evalúa esta respuesta cerebral, podemos caer en una hiperventilación excesiva que condicione una vasoconstricción, una isquemia y más morbilidad y mortalidad. Es por eso que necesitamos medir estos valores para que nosotros podamos determinar el umbral de valores de presión arterial de CO2 que disminuyan esa vasoconstricción refleja al dióxido de carbono. Iniciando este tipo de monitoreo, vamos a hablar de la saturación venosa del bulbo de la yugular. Esta técnica es una técnica que mide de manera indirecta y de manera invasiva la oxigenación cerebral global. Es una técnica que tiene baja sensibilidad, pero alta especificidad en la detección de isquemia cerebral. Y bueno, los valores de este parámetro van a estar directamente relacionados a la perfusión cerebral e indirectamente relacionados al consumo de oxígeno cerebral. Para el monitoreo de este parámetro es indispensable la colocación de un catéter de manera retrógrada en la vena yugular interna, con la localización del extremo distal exactamente en el bulbo de la yugular. Esto se va a demostrar, la localización se va a demostrar con evidencia radiológica en donde el extremo distal o la punta del catéter se encuentre en el borde inferior de la primera vértebra cervical o en el proceso mastoideo. Ahora, para medir de una manera más óptima la oxigenación cerebral de manera global, es recomendable que este catéter se inserte en la vena yugular interna de drenaje venoso predominante. ¿Cómo vamos a determinar este drenaje venoso predominante? ¿Cuál de las dos va a ser la predominante? Con la maniobra sencilla de ocluir ambas venas yugulares internas de manera separada durante la medición de la presión intracraneal, y aquella que otorgue o aquella que provoque el mayor aumento de la presión intracraneal va a ser la que tenga mayor drenaje o la que sea el drenaje predominante. Cuando no se cuenta con la oportunidad de tener un monitoreo de la presión intracraneal para determinar cuál es la vena yugular interna dominante, se puede llegar a suponer que la vena yugular interna derecha es la de drenaje predominante. Y esta localización del catéter en la vena yugular interna derecha se recomienda de igual manera en casos de lesiones cerebrales difusas, mientras que en casos de lesiones cerebrales focales o hemisféricas, se recomienda que el catéter esté insertado en la vena yugular interna ipsilateral, ya que se ha visto que dos terceras partes de la sangre hemisférica o el 70% de esta sangre hemisférica drena hacia la vena yugular interna ipsilateral. Ahora, los valores normales de este parámetro oscilan en un rango entre 55 y 75%. Cuando nosotros tenemos valores por debajo del 50% de saturación venosa del bulbo de la yugular, nos indican la presencia de condiciones isquémicas cerebral. Esto debido a una hipoxemia cerebral, a un aumento en el metabolismo que va a estar presente en la mayoría de los pacientes con trauma craneoencefálico con lesiones difusas, o incluso a una disminución en el flujo sanguíneo cerebral, esto secundario a una vasoespasmo posterior a una hemorragia subaracnoidea, o incluso una hiperventilación excesiva que condicione vasoconstricción y disminución de la presión de perfusión cerebral. Cuando nosotros tenemos este valor disminuido de la saturación venosa del bulbo de la yugular, nuestra terapéutica debe ser enfocada o encaminada hacia disminuir el consumo metabólico y el consumo de oxígeno, tanto farmacológicamente mediante medios físicos como es la hipotermia inducida, o a disminuir este metabolismo o a aumentar el flujo sanguíneo cerebral o la presión de perfusión cerebral mediante incluso la administración de sustancias vasoactivas. Mientras, cuando tenemos valores por encima de 80% de la saturación venosa del bulbo de la yugular, nos van a condicionar la presencia de una situación cerebral llamada perfusión lujosa, y esta perfusión lujosa va a estar reflejando una hiperemia cerebral mediada por alteraciones en la autorregulación cerebral,
por disminución en el metabolismo celular, secundario en muerte celular, alteraciones mitocondriales o incluso por un aumento en el aporte de oxígeno. Cuando tenemos estos valores aumentados, nosotros debemos de enfocar nuestra terapéutica a disminuir esta hiperemia cerebral, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral o disminuyendo las presiones de perfusión cerebral mediante disminución de la vasodilatación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Mediante técnicas ventilatorias que pueden llegar a hacer una vasoconstricción, disminuyendo estos valores y disminuyendo así la hiperemia cerebral. No vayan a pensar que estoy crudo, me seca mucho la boca. Nuestro otro monitoreo de la oxigenación cerebral es la presión parcial de oxígeno tisular cerebral, que se puede traducir como el balance o el equilibrio que existe entre la oferta y la demanda de oxígeno. Y este valor va a ser un reflejo entre los factores que afectan la perfusión y la difusión de oxígeno, como son la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, la hemoglobina, la presión de perfusión cerebral, la presión intracraneal y el flujo sanguíneo cerebral. Y como nos estamos demostrando en esta diapositiva, este parámetro de presión parcial de oxígeno tisular cerebral va a ser uno de los valores que englobe más parámetros primarios que debemos de monitorizar y debemos de mantener en parámetros normales. Si conocemos que la presión parcial de oxígeno tisular cerebral está íntimamente relacionada con el flujo sanguíneo cerebral, como dijimos anteriormente, y que de igual manera está relacionado con la diferencia arteriovenosa de oxígeno, sabemos que valores disminuidos de presión parcial de oxígeno tisular cerebral van a ser más indicativos a una alteración en la difusión de oxígeno y no tanto a una disminución en el aporte de oxígeno. Los valores normales de esta presión parcial de oxígeno tisular cerebral van a estar en un rango de 25 a 30 milímetros de mercurio. Cuando los valores están en un rango de 15 a 20, de 20 a 25 milímetros de mercurio, nos van a estar indicando el momento exacto de iniciar maniobras terapéuticas para aumentar estos valores, mientras que valores de 15 a 20 milímetros de mercurio nos van a indicar ya hipoxia cerebral severa que puede condicionar un daño neuronal irreversible. Cuando tenemos valores por encima de 50 milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno tisular cerebral, nos van a indicar igual la presencia de hiperemia cerebral por perfusión lujosa. Esto igualmente dado por un aumento en la vasodilatación, alteraciones en la autorregulación, aumento en la presión de perfusión cerebral, aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Todas estas condiciones van a fomentar el aumento de la presión intracraneal. Es por eso que esto también es indicativo de alteraciones intracraneales morfológicas y debemos de mantener estos parámetros en parámetros normales. Cuando tenemos la presión de perfusión cerebral en condiciones controladas, con una ventilación controlada y con una oxigenación controlada, nosotros podemos utilizar estos valores de presión parcial de oxígeno tisular cerebral como un valor indicativo o como un valor que nos provea la información de calcular el umbral transfusional. Se ha visto que valores por encima, o pacientes con trauma craneoencefálico con valores por encima de 15 milímetros de mercurio, no se ven beneficiados de una manera significativa con transfusión de concentrados eritrocitarios. Y es por eso que valores menores de 15 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno tisular cerebral en el paciente con trauma craneoencefálico son indicativos de iniciar terapia transfusional con concentrados eritrocitarios. Esta técnica es una técnica relativamente segura, ya que tiene bajos índices de infección y bajos índices de formación de hematoma postinserción. La localización de este transductor debe localizarse en la región frontal, en la región de la materia blanca del lóbulo frontal derecho, en condiciones de daño celular o daño cerebral generalizado o global, mientras que en casos que se cuenten lesiones cerebrales focalizadas, se recomienda la inserción de esta sonda en las áreas perilesionales o de interés, que son las que van a estar en situación de penumbra. Este transductor va a estar compuesto por una membrana semipermeable al oxígeno que va a estar cubriendo un cátodo y un ánodo, y va a estar bañados estos dos componentes por una solución isotónica que a un potencial determinado van a ocasionar o van a provocar una corriente eléctrica
correspondiente o proporcional a la presión parcial de oxígeno tisular del tejido. Y por último, del tema de oxigenación cerebral, resta hablar de la espectroscopía por infrarrojo cercano. Esta va a ser una técnica que va a evaluar o que va a permitir el monitoreo de una manera continua de la oxigenación cerebral en una forma no invasiva y en una forma regional o en una forma focalizada. Este monitoreo se va a fundamentar en la transmisión y la absorción de radiación electromagnética infrarroja de diferentes longitudes de onda. Esta radiación va a ser captada por la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina del tejido cerebral que se va a estar evaluando. Este fundamento es prácticamente el mismo fundamento que tiene la oximetría de pulso, y estos valores nos van a estar reflejando los valores correspondientes a la saturación de oxígeno cerebral. Esta saturación de oxígeno cerebral va a corresponder a la suma de la saturación de oxígeno de sangre tanto venosa como arterial y como capilar del área que se esté evaluando, correspondiendo un 70% a los valores de saturación de sangre venosa, a un 20% en la saturación de sangre arterial y solamente un 10% de la saturación de oxígeno capilar. Y bueno, esos valores van a ser un reflejo entre el balance que existe entre el aporte de oxígeno y la utilización. Y bueno, los valores van a ser bajos, van a ser de 60 y 70%, y esto determinado ya que el 70% o la mayor parte de este valor va a corresponder a la saturación de oxígeno venosa del área que se está evaluando. Y bueno, existen condiciones o factores extracerebrales que van a estar afectando el monitoreo o los valores de esta determinación, como es el grosor del cráneo, las vainas de mielina, el líquido cerebroespinal o incluso la luz ambiente en el cuarto que se esté monitorizando el paciente. Pero específicamente hablando de pacientes con trauma craneoencefálico, van a existir también factores que no estén incluidos en estos factores generales y que van a estar igualmente afectando la monitorización y la evaluación de este parámetro, como es el edema cerebral, la hemorragia intraparenquimatosa o incluso un neumoencéfalo. Por último, quiero hablar acerca del monitoreo del metabolismo cerebral mediante la microdiálisis como parte integral del monitoreo avanzado del paciente neurológico traumatizado, conociendo la fisiopatología o conociendo el fundamento celular de por qué debemos de medir o por qué es importante medir esta microdiálisis. Sabiendo que las cascadas fisiopatológicas de la lesión cerebral secundaria van a condicionar alteraciones metabólicas y daño celular que pueden ser reflejadas en el medio bioquímico intersticial celular, sabemos que estos cambios pueden ser medidos mediante este monitoreo. Sabiendo que en condiciones normales la glucosa se va a transformar en piruvato y en NADH mediante una glicólisis aeróbica, y estos dos sustratos van a ser captados o van a ser utilizados por el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, sabemos que esta respiración aeróbica va a otorgar 32 moléculas de ATP suficientes para cubrir las demandas energéticas cerebrales. Ahora, sabemos que el paciente con trauma craneoencefálico se va a encontrar en una condición restrictiva de flujo sanguíneo, restrictiva también de glucosa y de oxígeno, lo que va a condicionar una falta de oxígeno y va a bloquear la cadena transportadora de electrones. Este bloqueo y esta falta de oxígeno va a condicionar que la célula neuronal inicie una respiración anaeróbica, haciendo que la glucosa no se transforme en piruvato. Entonces, en estas condiciones de isquemia y hipoxia, el piruvato disminuye, haciendo que el lactato se eleve. Y este lactato va a proveer igualmente energía a la célula neuronal, pero no de una manera tan óptima con una glicólisis aeróbica, sino que va a proveer 2 moléculas de ATP, haciendo que inicialmente la célula sufra, iniciando una cascada de neuroexcitación, provocando la liberación excesiva de glutamato, y posteriormente, si se perpetúa esta falta de energía, se va a condicionar muerte celular y apoptosis, lo que va a condicionar que esta membrana fosfolipídica se degrade y se libere glicerol. Este prácticamente es el fundamento del por qué se debe de medir la microdiálisis y el por qué es importante en este tipo de pacientes. Para la monitorización de la microdiálisis es importante la colocación de un catéter de microdiálisis en caso de lesiones cerebrales difusas en el lóbulo frontal derecho, mientras que en el caso de lesiones cerebrales focales se debe de localizar en el área de penumbra o en el área perilesional.
debemos de saber que este catéter es bombeado por solución isotónica y este va a actuar como una capilar sanguíneo artificial que mediante difusión va a captar, va a recolectar y va a analizar las moléculas relacionadas con la formación de moléculas de ATP, como vimos anteriormente en la diapositiva. Y hay que entender, para comprender los valores y para traducir los valores que nos otorga la microdiálisis, que los valores de cada analito de la microdiálisis van a corresponder al 70% de las concentraciones reales intersticiales de estos analitos. Y bueno, los analitos más comúnmente medidos por la microdiálisis va a ser la glucosa, que va a ser un parámetro, un reflejo del sustrato energético presente en el intersticio cerebral. El lactato y el piruvato, que van a ser un reflejo también de lo que es la respiración aeróbica y anaeróbica, y también va a ser un marcador específico de la isquemia cerebral. Y el glutamato, que nos van a estar hablando de la presencia o la ausencia de actividad neuronal excitatoria, o el glicerol, que va a ser un marcador específico de daño celular. Inicialmente tenemos la glucosa, que va a ser el principal sustrato metabólico cerebral, que en condiciones específicamente del paciente con trauma craneoencefálico, estos valores de glucosa mediante microdiálisis van a tender a estar depletados, y esto debido a una falta en el transporte o falta de suministro de oxígeno, secundario a una hipoglucemia sistémica, secundario a disminución en el flujo sanguíneo cerebral, a disminuciones en el aporte de glucosa, o incluso alteraciones en la molécula transportadora de glucosa. Estos valores de microdiálisis de glucosa deben de permanecer por encima de 1 milimol por litro, ya que se ha demostrado que valores por debajo de estas cifras van a estar relacionadas con alteraciones metabólicas que condicionen un aumento en la coeficiente lactato piruvato, que ahorita vamos a hablar qué es este coeficiente. Y bueno, cuando se mantienen estas cifras disminuidas, se puede también estar relacionadas a la presencia de focos epileptógenos electroencefalográficos, que tal vez en el paciente con anestesia general no se va a manifestar de una manera convulsiva, pero sí de una manera eléctrica, y va a aumentar nuestro consumo metabólico de oxígeno, creando un círculo vicioso. También está relacionado con disminución en la saturación venosa del bulbo de la yugular, o disminución no isquémica de la presión de perfusión cerebral, y obviamente está relacionado a un mal pronóstico neurológico. El lactato y el piruvato van a ser valores reflejos del metabolismo anaeróbico cerebral, reconociendo y recordando que el paciente con trauma craneoencefálico está en condiciones restrictivas de flujo sanguíneo. La glucosa no es posible convertirse en piruvato, lo que desvía esta respiración aeróbica a la producción de lactato. Entonces, en estas condiciones específicas del trauma craneoencefálico, el piruvato disminuye y el lactato aumenta. Ahora, este coeficiente que existe entre los valores de lactato y piruvato se va a conocer como coeficiente lactato-piruvato, o LPR, que va a ser un marcador específico de la lesión de la isquemia cerebral. Y este coeficiente puede estar aumentado en el paciente con trauma craneoencefálico por dos situaciones. Una que es isquémica, que corresponde propiamente dicho a la condición más común del paciente con trauma craneoencefálico, que es la disminución del flujo sanguíneo cerebral, una condición isquémica que provea una glucólisis anaeróbica, aumente el lactato, disminuye el piruvato, o una situación no isquémica de aumento del coeficiente LPR, que va a ser la característica principal va a ser una disminución o una depresión de piruvato, no tanto un aumento de lactato. Y esto se va a hacer secundario a alteraciones mitocondriales, o puede ser secundario a la desviación de la glucosa a vías alternas, como es la vía de las pentosas o la vía de los fosfatos. El glutamato es considerado como el aminoácido excitatorio el principal aminoácido excitatorio, y los niveles de glutamato mediante microdiálisis van a ser un reflejo de la actividad neuronal excitatoria. Cuando los valores de glutamato aumentan en la microdiálisis, nos van a estar hablando de la presencia de una excitación neuronal excesiva, o la presencia de daño celular severo. Este daño celular severo va a condicionar liberación de glutamato intracelular, que cuando esta liberación es excesiva, puede condicionar a una neurocitotoxicidad, que es considerada una lesión cerebral secundaria. Y esta lesión cerebral secundaria o esta neurocitotoxicidad es secundaria o es resultado
un flujo excesivo de sodio y calcio a través de canales iónicos mediados por el glutamato, que está alto, están altas estas concentraciones en el intersticio, y que van a provocar inicialmente alteraciones morfológicas, van a causar alteraciones en la función mitocondrial, terminando en muerte, en apoptosis celular, y van a terminar en liberación de glicerol, que es un parámetro relacionado junto con el glutamato. Cuando se muere esta célula neuronal, se degrada la membrana fosfolipídica, lo que libera glicerol, haciendo que el glicerol en los valores de microdiálisis sea un marcador específico del daño celular. Cuando se correlacionan niveles altos de glicerol con niveles elevados de glutamato, se puede evaluar la presencia de daño neuronal irreversible. Y bueno, los valores normales de estas cifras o de estos parámetros analizados por microdiálisis tienden a variar de una manera muy amplia desde el momento desde el inicio de la lesión hasta su resolución. Es por eso que no se puede estandarizar los valores normales de esta microdiálisis. Y bueno, reconocer que esta evaluación de microdiálisis es un método diagnóstico que los valores pueden estar retardados en otorgar esos valores de 10 hasta incluso 60 minutos. Es por eso que si nosotros basamos nuestros manejos terapéuticos en estos valores ¿cómo se llama? De microdiálisis, podemos tender a caer en el daño o en el error de enfocar nuestra terapéutica de una manera retardada. Me gustaría concluir reconociendo que en México tal vez no se cuente con la tecnología necesaria o con el avance tecnológico o con la generalización de este tipo de monitoreo. No quiero englobar a todas las instituciones, pero la mayoría de las instituciones carece de muchos monitoreos, pero esta carencia de falta de práctica que tal vez se tiene en las instituciones no nos exime de la necesidad y de la obligación de nosotros conocer la fisiopatología del paciente con trauma craneoencefálico, conocer que existe un monitoreo específico, conocer qué representa cada valor de ello y saber, dependiendo de eso, qué se le puede ofrecer en la carencia de este tipo de monitoreo. Bueno, Albert Einstein dijo, no todo lo que se puede medir importa, ni todo lo que importa se puede medir. Y por mi parte fue todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.